Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 16. Cuidado con lo que deseas. Jim no estaba en condiciones de luchar. Demonios, no estaba en condiciones de ni siquiera levantar una caja. Huir de los Zerg habría sido lo último en su mente. Entonces, cuando se estrelló contra el agua, supo que no podría regresar a la superficie. Simplemente le faltaba la fuerza para nadar. Sarawir. Su grito se convirtió en un gorgoteo cuando el aire salió de su pulmón y fue reemplazado por agua. Todo su cuerpo comenzó a convulsionar y se agarró la garganta mientras trataba de respirar. Pero no había aire a su alrededor. Respiró hondo otra vez, fue solo un reflejo de pura desesperación. Y lo único que logró hacer fue inundar sus pulmones con aún más agua. Su cuerpo movilizó el lamentable resto de adrenalina que tenía y trató de hacer algo, cualquier cosa, pero fue inútil. Entonces, así es como moriría, ahogándose en un mundo distante y nadie se enteraría jamás. Era extraño, solo había dos pensamientos dentro de su mente en este momento, y ninguno de ellos tenía nada que ver con Sara. El primero fue sobre Matt. Jim sintió tristeza porque su viejo amigo nunca se enteraría de lo que había sucedido aquí. Y el otro pensamiento era en realidad una pregunta. Jim se preguntaba si habría criaturas como tiburones dentro de este océano. ¿Extraño? Quizás. Pero si te estás muriendo, ya no estás obligado a razonar. Sin embargo, Jim no estaba destinado a morir así. Sintió como algo lo agarró, envolvió su cuerpo y tiró de él hacia arriba. Sus pulmones empezaron a arder y sintió como su conciencia comenzaba a deslizarse entre sus propios dedos. Aire. 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 Al principio, todo a su alrededor se volvió más brillante cuanto más se acercaba a la superficie. Pero luego su visión comenzó a oscurecerse. Su cerebro estaba empezando a fallarle y podía sentir cómo la sensación de ardor vagaba por sus extremidades. Pero bueno, al menos ya no dolía tanto. ¿Así es como se sentía morir? No fue una experiencia muy agradable, pero podría haber sido peor. Oye, al menos dejaría atrás un cuerpo atractivo. Eso tenía que contar para algo, ¿verdad? En el momento en que atravesó la superficie del agua, el cuerpo de Jim trató de respirar profundamente. Sin embargo, antes de que pudiera respirar de nuevo, tuvo que deshacerse de toda esa agua dentro de sus pulmones. Algo lo mantuvo por encima de la línea de flotación, y pronto sintió cómo ese mismo algo lo arrastraba sobre la arena. Sin embargo, Jim no tuvo tiempo de mirar a su alrededor o agradecer a su misterioso salvador, estaba demasiado ocupado vomitando sus pulmones. Cada tos era increíblemente dolorosa. Sus pulmones todavía estaban ardiendo, ansiaban aire. Pero primero, tenía que sacar toda esa agua de sus pulmones. Era enloquecedor, era como tratar de llegar a una gasolinera con un coche que iba a vacío. James Raynor, necesitas respirar. Le dijo una tranquila voz femenina. Señora, ¿qué cree que estoy tratando de hacer aquí? Jim quería decir, pero en cambio, solo Argfuarf gafas. Salió de su garganta. Alguien lo dejó en la arena tibia y lo hizo rodar hacia un lado. Ayudó porque permitió que el agua fluyera fuera de sus pulmones. Continuó tosiendo y sintió cómo el agua entraba en sus senos nasales. Es curioso, ahora que lo estaba pensando, en realidad odiaba el océano. Podía sentir cómo alguien aplicaba una presión suave en su pecho y más agua salía de su boca y fosas nasales. Quería morir. Este fue el peor día de todos los tiempos, y había experimentado muchos días malos. Jim sintió que alguien lo había torturado, lo cual era correcto, lo había drogado, lo cual también era correcto, y luego lo había arrojado por un precipicio, 3 golpes. Considerándolo todo, había sido un día realmente de mierda. Así que no fue una sorpresa que Jim no pudiera moverse en absoluto. Más agua salió de sus pulmones, pero la próxima vez que inhaló, el aire llegó a sus pulmones. Bueno, al menos una parte. Le hizo toser unas cuantas veces más, pero esta vez fue diferente. Con cada respiración, más aire dulce entraba en su dolorido pecho. Era como el perfume más dulce que puedas imaginar. Es curioso, el agua también puede ser dulce, al menos si tienes mucha sed. En este momento, Jim no quería volver a bañarse nunca más. Le tomó bastante tiempo antes de que finalmente lograra calmarse. Cerró los ojos y se quedó allí tumbado por lo que pareció una maldita eternidad. Podía sentir la arena suave y cálida en su piel y ahora finalmente estaba comenzando a pensar en Sara nuevamente. ¿Dónde había ido todo mal? Esos días felices que habían pasado en la playa habían sucedido hace apenas unos días. Al menos eso es lo que le dijo su mente. Bueno, la parte lógica de su mente le dijo eso, pero eso no significaba que tuviera que ser la verdad.
porque no se sentía como si hubiera sucedido hace apenas unos días. No, ahora mismo se sentía como si hubiera sido hace mucho tiempo. Demasiado, demasiado, jadeó Jim. ¿Fue el agotamiento? ¿O el dolor? ¿O el miedo? ¿O todo combinado? Era difícil de decir, pero ahora mismo Jim no se sentía como una mierda. Se sintió desesperado. No tenía idea de lo que estaba pasando y todos sus intentos habían resultado en un fracaso. Después de lo que pareció una eternidad, Jim finalmente logró abrir los ojos. Miró la playa frente a él. El agua seguía siendo tan hermosa como la recordaba. Sin embargo, algo había cambiado desde la última vez. La mente destrozada de Jim tardó unos momentos en darse cuenta de que esas nubes habían desaparecido. La tormenta finalmente terminó. Jim miró al horizonte con los ojos vacíos, mientras su mente trataba de procesar lo que le había sucedido. Sarah. Había conocido a Sarah. Pero no solo una Sarah, muchas versiones diferentes de ella. Y no todos habían actuado de forma racional. Sin embargo, no se estaba refiriendo solo a la infame reina de espadas. Todavía recordaba Nr. 24 golpes duros, y de repente sus moretones comenzaron a palpitar de dolor como si quisieran recordarle lo que había sucedido. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba solo. Los ojos de Jim se volvieron hacia un lado y supo que estaba en una mierda profunda cuando vio la parte inferior de un hidralisc justo al lado de él. Curiosamente, su corazón no empezó a latir más rápido. No porque fuera un tipo tan increíble, sino porque estaba sin energía y su cuerpo ya no podía movilizar adrenalina. La cola estaba a solo 1 metro más o menos de él, y para su propia sorpresa, el dueño de esa cola no lo atacó de inmediato. Tampoco escuchó ningún silbido o gruñido. Sin embargo, cuanto más tiempo miraba Jim la base de la cola, más cosas notaba. En primer lugar, la cola era negra. Bueno, mayormente negro. La parte inferior era gris y, aunque se parecía a la cola de un hidralisco, no era exactamente lo mismo. También fue mucho más largo. Sus ojos se desviaron hacia arriba, y después de llegar al punto donde comenzaría una cadera humana, pudo ver que, de hecho, no se trataba de un hidralisco. Sha. Gimió. La mujer serpiente alienígena inclinó la cabeza hacia un lado y le dio a Jim una mirada fría. Parece que tus ojos están funcionando bien, James Raynor. Ella explicó. Lástima que no se pueda decir lo mismo de tu mente. Le estaba burlando de él. Bueno, realmente no importaba. La mente exhausta de Jim tenía otras preguntas, más importantes. Como lo que realmente era Isa. O cómo estaba relacionada con Sarah. O si realmente tenía alguna idea de qué diablos estaba pasando aquí. Pero al final, solo logró preguntarle una cosa. ¿Por qué? Isa se inclinó y miró a Jim directamente a los ojos. Todavía había algo muy desconcertante en ese rostro. Parecía demasiado humano para el gusto de Jim. Era fácil ignorar el hecho de que una vez un infestado había sido humano porque por lo general parecían monstruosidades deformes. Sobre todo porque eran monstruosidades deformes. Pero cuando miró a los brillantes ojos amarillos de Isa, pudo ver algo diferente, algo que no era ser, al menos en su opinión. Razón. Sigues significando mucho para su majestad. Ella nunca me perdonaría si te permitiera morir en este mundo. Isa explicó. Bueno, eso ciertamente suena bien. Ya no, estoy tan seguro de eso, ya. Jim hizo gárgaras y logró rodar sobre su espalda. A 2 de cada 4 Sarah no parecía gustarle mucho, así que eso tenía que significar algo, ¿verdad? Probablemente dijo algo sobre el carácter de Jim, algo que no fue muy halagador. Pero bueno, al menos era popular entre la versión infantil de Sarah. Jim cerró los ojos y no hizo nada. Se estremeció y pudo sentir como una extraña sensación de frío comenzaba a deslizarse por sus miembros. Lo que era tan extraño no era el hecho de que no reconociera ese sentimiento. Porque lo hizo. Pero, no obstante, era extraño porque sentía como si estuviera sufriendo una sobredosis causada por estimuladores. Sin embargo, eso no había sido más que otra alucinación o ilusión, como todas esas Sarah. Pero si se trataba de una ilusión, ¿por qué se sentía como si estuviera sufriendo de abstinencia del paquete de estimulación? ¿Qué diablos está pasando aquí de todos modos? Jim murmuró para sí mismo. ¿Aún no entiendes lo que está pasando? Se preguntó Isa. Uno supondría que tuvo suficiente tiempo para resolverlo por su cuenta. O tal vez he sobreestimado en gran medida sus capacidades mentales. Lo que no es una sorpresa, supongo. Quizás fue solo la imaginación de Jim, pero podría jurar que esta alucinación no le agradaba mucho. Quizás Isa era un símbolo de algo.
Quizás todas las personas que había conocido hasta ahora representaban algún aspecto de la psique de Sarah. La reina de espadas. Enfado. El niño pequeño. Temor. ¿Pero qué pasa con los otros dos? No, todavía no sabía qué estaba pasando. Y en cuanto a Isa, quizás disgusto. Aunque había formas más agradables para que Sarah le mostrara que él no era el príncipe azul perfecto. Está bien, tienes razón. Jim susurró y trató de levantarse. Sin embargo, lo único que logró hacer fue casi hacer caca en sus propios pantalones. Cuando finalmente logró sentarse de nuevo, Jim gimió y sintió como la baba goteaba de su barbilla. Hombre, probablemente parecía un hombre de las cavernas en este momento. Ciertamente se sentía como uno. Tienes razón. Tienes razón. No tengo idea de lo que está pasando. ¿Estás feliz ahora? ¿Es eso lo que querías escuchar? ¿Que no sé una mierda? Eso es lo que querías escuchar, ¿verdad? Él murmuró. No. Respondió Isa. Esto no es lo que quería escuchar, James Raynor. Miró a los y gruñó algo muy poco amistoso. Eso es imposible. No poseo este orificio. Por lo tanto, no puedo meter mi propia cabeza en él. Respondió Isa. Jim tosió un par de veces antes de ponerse la mano en el pecho. Necesitó unos momentos hasta que el dolor dentro de su pecho finalmente desapareció. Siento mucho haber defraudado tus expectativas en mí. Jim gruñó de nuevo. No lo hiciste. En primer lugar, nunca tuve grandes expectativas en ti. Cuando Jim escuchó eso, no pudo evitar echarse a reír. Al principio, era solo una risa, pero pronto se convirtió en una risa en toda regla, aunque sonaba más como una mezcla entre vómitos y tos que una risa real. Isa siguió mirando a Jim pero no dijo nada. Cuando Jim finalmente se calmó, negó con la cabeza. Es curioso, ese comentario había sido realmente divertido. Mejor ten cuidado, Isa. Murmuró. O podría terminar gustándome. Y no podemos tener eso, ¿verdad? Oh, en eso ciertamente podemos estar de acuerdo. Espera, se estaba burlando de él. Jim cerró los ojos y escuchó las olas del océano. Sarah, ¿qué se supone que debo hacer? Se susurró a sí mismo. Tenía la vaga esperanza de que ella le respondiera de alguna manera. Había escuchado su voz dentro de su mente antes, así que ¿por qué no ahora? ¿Por qué ella no le respondería? Lo estaba intentando, maldita sea. ¿Qué más podía hacer, eh? Ella ya lo había golpeado, ¿qué más podía hacer para comunicarse con Sarah? Encuentra a Isa, las palabras de Seratul resonaron en su mente. Miró a la criatura y estudió sus rasgos. ¿Y Isa? Ella le devolvió la mirada. Está bien, dijo entonces. Está bien, he terminado. No tengo ni idea de lo que está pasando. Tenías razón, no tengo ninguna pista de lo que está pasando en este momento. Todo lo que sé es que he visto cosas que no deberían existir. Vi como 50 sombras de Sarah, y la mayoría de ellas no tenían ningún sentido. Y cada vez que pensaba que entendía lo que estaba pasando, alguien decidía cagar en mi desayuno. Podía sentir cómo sus emociones empezaban a mejorar. Entonces, déjame decirte algo. Terminé. Terminé con toda esa mierda críptica. No tengo idea de qué se trata todo esto, y la única razón por la que incluso hablo contigo es porque un protos imaginario dentro mi mente me dice que debería buscarte. Despotricó y miró a Isa. Entonces, si quieres matarme, entonces mátame. Si quieres infestarme, infésame. Si quieres dejarme atrás, haz eso. Incluso puedes burlarte de mí por lo que me importa. Ladró. Pero si sabes lo que está pasando, si tienes alguna explicación que pueda ayudarme, entonces dime. Se agarró la cabeza e hizo lo que había hecho hace algún tiempo. Empezó a sollozar. Esto era demasiado y ahora el dolor de cabeza palpitante estaba regresando. Quizás debería esperar aquí a que Sarah la hiciera moverse. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, estaba claramente por encima de su nivel salarial. Apretó las manos contra su rostro y pudo sentir cómo sus emociones comenzaban a dominarlo. Y fue entonces cuando Isa finalmente comenzó a hablar de nuevo. Esto ha sucedido antes. Dijo con una voz tranquila. Jim tragó saliva y luego miró a la criatura. ¿Qué? Susurró y pudo ver el ceño fruncido en el rostro del Zerg. Ella ya no lo miraba a él, sino al horizonte frente a ellos. Lo que está sucediendo actualmente. Ha sucedido antes, aunque no tan extremo. Dijo de nuevo. ¿Qué? Quiso preguntar, pero Isa simplemente continuó hablando. No estaba presente cuando sucedió, pero su majestad me lo contó. Y aunque no estoy familiarizado con todos los detalles, asumo que es el mismo problema. No más tonterías metafísicas, estaba a punto de decir Jim, pero fue entonces cuando Isa lo interrumpió de nuevo.
La mente de su majestad está fracturada. Siempre lo estuvo. Lo que crees que es una Sarah Kerrigan, se ha convertido en muchas. Ninguno de ellos es real, pero todos representan una parte de su mente. Dijo y Jim parpadeó confundido. ¿Una mente fracturada? Eso sonó una campana, pero realmente no podía decir de dónde venía. ¿No son reales? Eso no tiene ningún sentido. Murmuró e Isa le devolvió la mirada. No es así. Sigues creyendo que su majestad es humana, pero ella ya no es solo eso. Tampoco es Zerg. Se ha vuelto aún más. Algo que no se puede describir con palabras. Xel'Naga, susurró Jim. A ella no le gusta esta descripción. Pero poco importa. No importa si es Xel'Naga o algo más, ya no es humana o Zerg. Y por lo tanto, no está ligada a nuestros conceptos de lógica. Bueno, discúlpeme, pero la lógica humana es la única lógica que conozco. Jim murmuró. Apenas lo dudo. Isa respondió con un tono seco en su voz antes de suspirar. Después del regreso de su majestad del vacío, se aventuró a Ulnar. Estaba confundida por su propio cambio y esperaba encontrar respuestas. Creo que estaba buscando, ¿cómo lo llamó de nuevo? Un manual. Desafortunadamente, lo hizo, no encontré tal cosa. Al contrario, su visita a Ulnar resultó bastante desagradable. Isa miró hacia el horizonte y recordó esos momentos. No había estado al lado de Sarah durante ese tiempo, todavía había servido a Sagara y al enjambre en ese entonces. Pero el propósito original de Isa había sido mantener los sueños, esperanzas y planes de Sarah guardados de forma segura. Quizás Sarah no lo había notado, pero seguía haciéndolo. Y cada vez que Sarah se iba a dormir, Isa había almacenado las esperanzas, los sueños y los recuerdos de su reina dentro de su propia mente. Llegó a la conclusión de que su humanidad la retendría, por lo que trató de quitarse esa parte de sí misma. Se sentía culpable y sufría un dolor constante. Y se sentía avergonzada. Su solución fue eliminar eso que usted consideraría su humanidad. Cuando Jim escuchó eso, pudo sentir cómo su corazón comenzó a latir más rápido. Eso sonó como una maldita pesadilla. ¿Por qué haría algo así? Culpa, tanta culpa, ¿cómo podría volver a enfrentarme a él? La voz de Sarah le habló de nuevo. ¿O era para ella misma? ¿Y qué pasó entonces? Susurró Jim. Aunque no tenía ninguna razón para creer en esta criatura, tenía que saber más. Sin su humanidad, su majestad ya no era ella misma. No entiendo todos los detalles, pero decidió recomponerse. Desafortunadamente, hizo que algo cambiara en su mente. Su personalidad comenzó a fracturarse aún más. En lugar de una persona, de repente había muchas. ¿Estás diciendo que Sarah es esquizofrénica? Jim susurró, pero Isa negó con la cabeza. No y sí. Oh, eso no es críptico en absoluto. Jim gimió. La mente de su majestad es mucho más poderosa de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Era solo cuestión de tiempo hasta que las partes individuales de su mente comenzaran a emerger. Tenía la esperanza de que pudieras curarla, poner el piezas de nuevo juntas. Pero parece que estaba equivocado. Isa suspiró. Le he fallado a su majestad. En lugar de burlarse de esta criatura, Jim solo suspiró y miró el hermoso horizonte frente a ellos. Supongo que después de todo no somos tan diferentes. Murmuró e Isa le dio una mirada severa. Considero que esta declaración es muy ofensiva. Respondió ella y Jim tuvo que reír. Un Zerg se siente ofendido porque creo que tenemos algo en común. Ahora lo he visto todo. Esta vez Isa decidió no decir nada. ¿Por qué no me lo dijo? Jim de repente susurró y se miró las manos. Se sintió traicionado y un poco enojado. Por alguna extraña razón, todo lo que Isa le había dicho tenía sentido. Sin embargo, realmente no podía explicar por qué. Pero había intentado escuchar la razón durante demasiado tiempo, tal vez era hora de escuchar su corazón. Solo podía especular sobre las motivaciones de su majestad, pero sí creo que ella quería ignorar lo que había sucedido en el pasado. Estaba buscando un cierre. Isa explicó antes de suspirar y mirar a Jim de nuevo. Tenía grandes esperanzas de que pudieras ayudarla con eso. Parece que su evaluación era incorrecta. Durante mucho tiempo, Jim no dijo nada. Pensó en las palabras de Isa durante bastante tiempo. Sarah estaba buscando un cierre. ¿Cierre de qué? Dijiste que no querías volver, ¿verdad? Jim se susurró a sí mismo. Me preguntó si este lugar no podía ser mi hogar. Si bien todavía no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, comenzó a comprender. No mucho, pero fue un comienzo. Apretó las manos contra su rostro y suspiró. Soy un idiota. Es bueno que finalmente te hayas dado cuenta de eso.
Aunque tengo que admitir que este no es el mejor momento, James Raynor. Isa respondió, pero apenas escuchaba. Ella trató de decírmelo. Sin embargo, susurró, sobre todo para sí mismo. ¿Intenté decírtelo? ¿Intenté decirte qué exactamente? Isa quería saber. Por una ilusión, tenía mucha curiosidad. Era difícil creer que ella no era real y solo una. Espera un segundo, Jim jadeó de repente y miró a Isa. ¿Tú, eres real? Si define real como su propia existencia y no como un pensamiento producto de la mente de su majestad, entonces sí. Soy real. Isa explicó, y cuando Jim escuchó eso, trató de ponerse de pie de un salto. Sin embargo, todo lo que logró hacer fue tropezar y caer de un lado a otro. Hasta ahora, había pensado que esta criatura era solo otra alucinación. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Quería saber. ¿Hay alguna forma de salir de este mundo? Incluso si tuviera que usar un Señor Supremo para salir de este mundo, lo haría totalmente. Me temo que fue un viaje de ida. El esbirro de la puerta de distorsión que Carax construyó no me permite regresar a Ulnar. Además, te sugiero que no consideres usar este método de transporte. Dijo Isa. ¿Por qué? Incluso usaría un maldito Señor Supremo, así que ¿por qué no usar una puerta de distorsión? Los había usado antes. Cuando llegué aquí, lo hice sin mi piel. Isa respondió, y todo lo que Jim pudo hacer fue tragar saliva. Entonces, tampoco hay opción. Bueno, tanto para, espera, Ulnar. Jim gritó de repente. ¿Y de quién es este Carax de quien estás hablando, y por qué los Zerg pueden usar puertas de distorsión? Carax no es un Zerg. Es un herrero de fase Protoss que ha decidido unirse a su majestad. ¿Por qué un Protoss se uniría a Sarah? Jim tartamudeó. Por lo que él sabía, no había ni un solo Protoss al que le gustara mucho Sarah. No fue su elección. Después de que su majestad tomó el control de su mente, ella lo ató a su voluntad. Después de que dejamos a Ayur, ella se quedó con la opción de dejarlo atrás, acabar con él o llevárselo con nosotros. Ella decidió permitirle unirse a nosotros. Es extraño. Isa se preguntó e inclinó su calor hacia un lado. ¿Su majestad no le dijo sobre esto? A Jim le tomó mucho tiempo antes de que finalmente lograra decir una palabra. No, susurró. Cuando Isa escuchó eso, frunció el ceño y pareció sorprenderse por esta respuesta. ¿Qué te dijo sobre lo que pasó desde su regreso? Casi nada. Jim respondió y miró a Isa. No te mencioné. O Ulnar. O un Protoss que trabajaba para ella. No me dijo nada. De repente se sintió herido. Esto no fue un error, no era algo que pudieras olvidar. Sarah no le había dicho sobre eso a propósito. ¿Pero por qué? ¿Sarah ya no confiaba en él? ¿Qué podría haberte dicho? Podía escuchar la voz de Sarah en el fondo de su mente. ¿Explica lo inexpiable? No hay excusa para lo que he hecho. No, no quería perderte de nuevo, no quería volver a estar solo. Su voz era tan poderosa en este momento que el dolor de cabeza palpitante regresó. De repente, Jim sintió algo nuevo. Era una sensación demasiado familiar. Jim trató de volver a ponerse de pie, pero le faltaba la fuerza para hacerlo. En cambio, comenzó a gatear hacia las palmeras a cuatro patas. No le importaba que pareciera bastante patético en este momento. Tampoco le importaba lo que pensaran las palmeras. Pero cuando llegó a las palmeras se las arregló para encontrar un bonito trozo de hierba verde. Y empezó a vomitar. Fue demasiado. Demasiado. Tanto su cuerpo como su mente habían llegado a un punto de ruptura, y el estómago de Jim estaba sin paciencia. No salía de su boca ningún alimento a medio digerir, era principalmente aire caliente y bilis. Hizo que su garganta ardiera y, al mismo tiempo, sintió esa abrumadora sensación de culpa y temor en el fondo de su mente. Y sabía que no era culpa suya. No sabía que podías producir escalofríos. Dijo Isa mientras veía a Jim vomitar. Aunque apenas es suficiente para iniciar un criadero. Pero Jim no la escuchó. En este momento, lo único que mantenía su cuerpo en marcha era su voluntad. Y no había forma de saber cuánto duraría. Gara. Se atragantó y sintió como su estómago vacío se revolvía una y otra vez. Pronto su estómago comenzó a doler como loco. Genial, cada maldita parte de su cuerpo necesitaría urgentemente un reemplazo una vez que esto terminara. Cuando su estómago finalmente se calmó, suspiró y rodó sobre su espalda. Cerró los ojos y no hizo nada más que respirar. Así es, respiraciones profundas. Cálmate, piensa en flores, dulces y bicicletas buitre. Dime, ¿qué pasó? Finalmente logró decir. Gracias a la bilis, su garganta se sentía como si estuviera en llamas. Le dirá que...
Isa quería saber todo. Dime todo lo que sabes. Solo, todo. Vamos, golpéame. Abrió los ojos y miró fijamente ese cielo magnífico. ¿Y Isa? Sabía exactamente de qué estaba hablando, pero también sabía que Sara había querido mantenerlos separados. Fue todo un dilema. ¿Qué debería hacer Isa? Cuéntele todo, a pesar de que su majestad obviamente había hecho todo lo posible para no decirle nada. La vieja Isa habría mantenido la boca cerrada. Las órdenes eran órdenes. Sin embargo, Isa sabía que era mejor no hacer eso. Suspiró y cerró los ojos. Perdóneme, majestad. Se susurró a sí misma. Y cuando abrió los ojos, se pudo ver su determinación. Y así, empezó a contárselo a Jim. Acerca de Ulnar. Sobre Saalok y Ayur. Sobre el encuentro con Artanis. Sobre cómo Sara había destrozado la maldita armada dorada. Cómo Artanis la desterró. Su culpa cuando se dio cuenta de lo que le había hecho a Carax. Su viaje a Coral y su encuentro con Matt. Lo que había hecho durante la fiesta de Navidad. Isa habló y Jim solo escuchó. Carecía de la fuerza para hacer preguntas. Isa hizo todo lo posible para describir tantos detalles como fuera posible. Y cuando finalmente terminó, Jim volvió a presionar las manos en la cara y empezó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Sollozó. ¿Por qué no pudiste decirme eso? ¿De qué tenías tanto miedo? Sin embargo, ya sabía la respuesta a eso. Todo se redujo a una sola cosa. Confianza. Y el problema no era que Sara no confiara en él. No, eso no es cierto. Ella confiaba en él. Quizás ella siempre había confiado en él. Incluso si fuera solo la confianza de que arruinaría las cosas. No, no se trataba de la confianza que tenía en él. Era de la otra manera. Jim era quien no confiaba en Sara. Por eso había decidido ocultarle la verdad. Porque sabía que él la habría juzgado por lo que había hecho. Sara se había asustado. Miedo de lo que le hubiera dicho. Hemos terminado. Sus palabras. En el pasado, cuando ella lo había salvado de los moros. Justo después de que ella le hubiera dicho que siempre lo amaría. Jim se sintió débil y enfermo. Las piezas dentro de su mente estaban comenzando a juntarse, pero aún faltaban muchas. Aún así, se sentía como si se estuviera moviendo a través de una espesa niebla que se desvanecía lentamente. Aunque todavía estaba muy lejos de ver realmente hacia dónde se dirigía. Sin embargo, mientras yacía en la arena tibia, no pudo evitar sentirse enojado y culpable al mismo tiempo. Estaba enojado con Sara. No, eso no estuvo bien. Estaba furioso con ella. Ella le había mentido, no le había dicho nada sobre lo que Isa le acababa de decir. O el propio Isa. O ella misma. O lo que sea. Pero no era solo la ira, también era ese abrumador sentimiento de culpa. ¿Cómo podría alguien perdonar lo que hice? Era la voz de Sara de nuevo. ¿No fuiste tú, Sara? ¿No fuiste tú? Susurró, pero podía sentir cómo la presencia en el fondo de su mente estaba, decepcionada. Como si esto no fuera lo que ella quería escuchar. Ellos te hicieron eso. La Confederación, los Serg Arcturus. Te usaron y te obligaron a hacer esto. No fue tu culpa. Continuó, pero la voz dentro de la suya pareció alejarse. Su agotamiento comenzó a llegar a un punto crítico y cerró los ojos. Solo 5 minutos. Se las arregló para murmurar. James Raynor, este no es el momento de descansar. Necesitamos encontrar a su majestad. Podía escuchar la voz de Isa, pero estaba tan cansado. Tan malditamente cansado. Solo 5 minutos, eso era todo lo que estaba pidiendo. Solo 5 minutos. Nos hemos reunido aquí para presentar nuestro respeto a Lydia Elizabeth Raynor. En el momento en que Jim abrió los ojos y escuchó esas palabras, negó con la cabeza y presionó sus manos contra su rostro. De repente, su dolor de cabeza palpitante volvió y gimió de incomodidad. Aquellos que conocieron a Lydia Raynor siempre, habló el reverendo como lo había hecho tantas veces antes. Esta vez, Jim solo necesitó unos segundos para darse cuenta de dónde estaba. No, no esta vez. Jadeó y se alejó. Dejó atrás el funeral, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Se sintió diferente. El dolor dentro de su cabeza se sentía tan real que apenas le recordaba un sueño. Jim se agarró la cabeza y tropezó con el suelo polvoriento. Todo se sintió diferente, de repente se sintió tan real. A este lugar le faltaba esa sensación distinguida de estar sin cuerpo. Jim podía ver la iglesia a lo lejos, pero había cambiado. Ya no era una iglesia. Se había convertido en otro tipo de edificio y lo reconoció en un instante. Ahora hay una señal si alguna vez he visto una. Murmuró para sí mismo.
Era una casa bonita, una que acababa de ver. Era la casa donde había conocido a los Kerrigans. Era la casa donde Sarah había pasado su infancia. Cada paso hacia la casa se sentía como mil, y Jim maldijo su situación actual. Ahora ni siquiera dormir no aliviaría su sufrimiento. ¿Era esto lo que Seratul, este Seratul, había intentado decirle? ¿Que su vida también estaba en peligro? Jim se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie alrededor. Seratul. Él gritó. Aunque no le agradaba mucho el prelado oscuro en ese momento, realmente le vendría bien una cara amistosa en este momento. Sin embargo, Seratul no respondió. Seratul, si estás aquí, me vendría bien un poco de ayuda. Pero nuevamente nadie respondió a sus súplicas de ayuda. Imagínate. Jim murmuró y decidió continuar hacia la casa. Se sintió como si le hubiera llevado una eternidad. Mientras caminaba hacia el edificio, sintió que el camino hacia él se estiraba solo para mostrarle que ya no estaba a cargo. Por otra parte, ¿alguna vez había estado a cargo? Le tomó una eternidad, pero cuando finalmente se paró frente a la casa, echó un buen vistazo. Las puertas estaban cerradas y no había nadie alrededor. Sin embargo, Jim podía sentirla, podía sentir a Sarah. Ella estaba dentro de ese edificio. Salió al porche y se acercó a la puerta. Jim agarró el pomo de la puerta y lo apretó, pero no pasó nada. La puerta estaba cerrada. Por supuesto que es. Murmuró, pero fue entonces cuando vio cómo algo se movía por la casa. Caminó hasta la ventana cercana y miró dentro. Sarah. Gritó cuando vio cómo cierta pelirroja se alejaba de su vista y entraba en otra habitación. Jim golpeó el cristal con las manos y gritó su nombre una vez más, pero Sarah ni siquiera le estaba prestando atención. Jim corrió hacia la puerta e intentó abrirla a la fuerza, pero fue inútil. ¿Qué le había dicho Seratul? ¿Que era un pasaje a la mente de Sarah? Entonces, si esto era realmente una parte de Sarah, ¿significaba eso que no podía acceder a él? Se estrelló las manos contra la puerta y gritó el nombre de Sarah, pero ella no quiso escuchar. Entonces, pensó en otra cosa. Jim corrió por la casa con la esperanza de volver a ver a Sarah. Corrió hacia el otro lado del edificio y miró dentro. Allí estaba ella. Sarah. Gritó de nuevo. Era ella, no había ninguna duda al respecto. Era Sarah, su Sarah. Golpeó la ventana, gritó su nombre, incluso trató de romper el cristal. Pero nada pasó. El vidrio ni siquiera vibró cuando utilizó toda su fuerza imaginaria para romperlo. ¿Y Sarah? Todo lo que hizo fue pararse en medio de la cocina y mirar fijamente un punto que ni siquiera era parte de este plano de existencia. Sarah. Sarah. Estoy aquí. ¿Puedes oírme? Nunca quise que vieras nada de esto, tenía miedo. Podía oírla hablar, tanto delante de ella como dentro de su mente. ¿Miedo de qué? Podrías habérmelo dicho. No te habría juzgado. Suplicó, pero luego su dolor de cabeza palpitante regresó y pudo ver cómo Sarah se alejaba una vez más. No me conoces, Jim. Nunca lo hiciste. No puedo ser la mujer que quieres que sea. Observó cómo Sarah salía de la cocina y decidió correr por la casa una vez más para estar cerca de ella. Fue entonces cuando vio cómo ella subía las escaleras y cómo la perdió de vista. Sarah. No te vayas. No me dejes así. Sarah. Sarah. Jim gritó cuando se despertó de nuevo. Abrió los ojos y por un breve momento, no tuvo idea de lo que había sucedido. Pero fue entonces cuando volvió el dolor de cabeza punzante y gimió de dolor. Se sintió realmente horrible y cuando trató de volver a levantarse, lo único que logró fue rodar de costado. Al menos no estaba solo. James Raynor, ¿has descansado lo suficiente? Preguntó Isa y miró por encima del hombro. Oh, ¿eres tú? Murmuró. Repito mi pregunta. ¿Has descansado lo suficiente? Isa quería saber. Jim cerró los ojos y contó sus huesos. La mayoría de ellos todavía estaban donde se suponía que debían estar. La mayoría de ellos. Me vendrían bien unos minutos más. Admitió Jim. Eso sería muy desagradable, considerando el hecho de que ha descansado durante varias horas. Cuando Jim escuchó eso, necesitó un momento para darse cuenta por completo de lo que Isa le acababa de decir. ¿Horas? Pero, me fui solo por unos momentos. Él susurró. ¿Esos fueron los 5 minutos a los que te refieres? Preguntó Isa con un tono seco en su voz. La vi, dentro de mi mente, pero esta vez fue diferente. Jim gimió de dolor. Le dolía tanto la cabeza. Lo agarró una vez más e hizo una mueca de dolor. Isa, por otro lado, frunció el ceño cuando miró al hombre. Este es el peor día de mi vida. Jim murmuró. Pero luego parpadeó sorprendido y miró a los Zerg.
Espera, ¿me estás diciendo que me cuidaste todo este tiempo? Preguntó Isa e inclinó la cabeza hacia un lado. No. Respondió y Jim suspiró. Pero vi cómo babeaba en la arena la mayor parte del tiempo. Hasta que decidí buscar algo útil que pudiera ayudarme a ayudar a su majestad. Isa le explicó. ¿No te refieres a cómo nosotros podemos ayudar a Sarah? Sé lo que acabo de decir. Isa le dijo. Sin embargo, no pude encontrar a su majestad, solo otro fragmento de su mente. Sugiero que... Espera, ¿qué fragmento? Jim de repente quiso saber. ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Isa lo miró fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró y cerró los ojos. Dudo que salga algo bueno de que te encuentres con este fragmento. Además, no es su majestad. Es simplemente un fragmento. Tus interacciones con estos fragmentos no han tenido ningún éxito hasta ahora, así que ¿por qué deberías tener éxito con esto? ¿Tiempo? Un buen punto, pero a Jim no le importaba eso. Rodó a 4 patas y siseó de dolor. Pero no hubo tiempo para esto. Podía sentir cómo su propia fuerza ya no regresaba a él. Había dormido varias horas. Se sentía como si ni siquiera hubiera estado dormido durante 5 malditos minutos. Jim tomó todas sus fuerzas para volver a ponerse de pie, y cuando finalmente logró hacerlo, miró hacia arriba y hacia los ojos de Isa. ¿Dónde está ella? Como dije, dudo que. ¿Dónde está ella? Gritó Isa e entrecerró los ojos. ¿Estaba enojada? ¿Disgustado? ¿Disgustado? Era imposible decir lo que estaba pensando, pero a Jim poco le importaba. Después de unos momentos de silencio, Isa lo miró directamente a los ojos. ¿Qué esperas lograr hablando con un fragmento? Encontrar a su majestad debería ser nuestra máxima prioridad. No, no me importa. Jim rugió de nuevo. Isa guardó silencio y miró a Jim durante mucho tiempo. Casi parecía como si estuviera comprobando sus opciones. Cuando terminó con eso, suspiró de nuevo y negó con la cabeza. Muy bien. Por lo menos este fragmento le tiene cariño. Quizás pueda evitar que se cause más daño mientras yo buscaré a su majestad. Sígueme. Dijo y se alejó. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Oye. Oye. Fue entonces cuando Isa decidió ignorarlo. Entonces, Jim tenía 2 opciones. Podía quedarse aquí y dejar que Isa hiciera lo que quisiera, o podía seguirla y encontrar ese, bueno, fragmento. Lo que sea que se suponía que significaba. No siguió a Isa de inmediato. Esta criatura seguía siendo Serg, y todavía tenía que procesar todo lo que ella le acababa de decir. Sarah. Ulnar. Ayur. Coral. La fiesta de Navidad. Isa ya estaba fuera de su vista cuando finalmente tomó una decisión. Jim apretó los dientes y se recompuso. Avanzó cojeando y tuvo la sensación de que era una mala idea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se preguntó a sí mismo, lo que por lo general nunca ayudaba. Bueno, al menos fue fácil seguir el rastro de Isa. Su cola se aseguró de eso. Pero a pesar de que era sencillo seguir su rastro, era difícil seguirle el paso. Esa serpiente era rápida. Incluso en plena forma, Jim habría tenido problemas para permanecer cerca de esa criatura. Le tomó casi toda la fuerza que le quedaba para alcanzarla, y aunque no quería hablar con esta criatura en absoluto, solo tenía que pedirle un favor. ¿Podrías bajar la velocidad, por favor? Por favor. Pidiendo a un ser si pudiera complacer a reducir la velocidad. ¿No fue esto simplemente genial? Isa miró por encima del hombro y le dio a Jim una mirada fría. Sin embargo, ella disminuyó la velocidad. ¿Es esto mejor, o deseas que vaya aún más lento? Tal vez podamos detenernos y esperar hasta que la actividad tectónica nos acerque al fragmento. Isa respondió y Jim se detuvo cuando escuchó eso. ¿Te estás burlando de mí? Quería saber, ¿ve? Preguntó Isa con un tono inocente en su voz. Esa debe ser tu imaginación. Nunca me burlaría de una criatura inferior. Creo que la palabra que estás buscando es lástima. Oh chico, esa dama serpiente seguro como el infierno era una bolsa llena de diversión. Mala idea. Sí, mala idea hasta el final. Jim murmuró para sí mismo, pero lo único que ganó fue una mirada molesta de Isa. Sígueme. Y trata de seguir el ritmo. Ella acaba de decir y Jim hizo todo lo posible para no decepcionarla. No porque le importaran los sentimientos de Isa, sino porque tenía miedo de lo que sucedería si ella se enojaba. No obstante, la marcha fue brutal y Jim estaba asombrado por el hecho de que todavía estaba de pie. Los llevó de regreso al centro de la isla, aunque ahora se sentía más como un maldito continente. A Jim le dolió ser el primero en empezar a hablar de nuevo. Lo que hiciste en ese entonces, te enterraste en el suelo y nos esperaste. Eso es obvio, ¿no?
respondió Isa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste? Creo que lo dejé claro cuando dije que todavía significa mucho para su majestad. ¿Pero por qué no salvaste a Sarah? ¿Por qué la dejaste atrás? ¿O querías que el enjambre la reclamara? ¿Es esa tu verdadera agenda? Jim gruñó e Isa se detuvo. Se dio la vuelta y se deslizó hacia Jim, y cuando se paró frente a él, de repente se sintió muy pequeño. No elegí salvar este fragmento porque no es su majestad. Además, yo ni siquiera existía cuando nació la reina de espadas. Las proyecciones mentales de los Zerg de ese periodo de tiempo no tienen ninguna razón para reconocerme como un miembro del enjambre. Pero para responder a tu pregunta, no pude haber hecho nada. Isa explicó. No lo sabes. Ni siquiera lo intentaste. Jim siseó. La dejaste porque querías que el enjambre la reclamara y... suficiente. Isa ladró de nuevo y se inclinó. De repente, parecía realmente aterradora. ¿Estaba a punto de mostrar sus verdaderos colores ahora? Es obvio que no entiendes lo que está pasando aquí. Aunque estoy empezando a creer que es porque no quieres ver la verdad. Esto no es el pasado y esto no es algo que pueda ser alterado. Son recuerdos que han cobrado vida, y por mucho que lo intentes, no podrás cambiar lo que ha sucedido. Qué conveniente que funcione a tu manera. Jim escupió. ¿Crees que este lugar solo se burla de ti y te atormenta? Respondió Isa. El primer fragmento de su majestad que encontré en este lugar me disparó una bala y me llamó abominación. Luego señaló su pecho. Había una pequeña abolladura en su caparazón, justo donde se suponía que debía estar la clavícula. Y tuve que ver cómo la desinfestada Sarah Kerrigan no me reconocía en absoluto. ¿La desinfestada Sarah? ¿Ella también estaba ahí fuera? Ella podría ayudar a Jim. ¿Sabes dónde está Sarah? Quería saber. Sí. Llévame con ella. Ahora. Pero luego Isa simplemente se dio la vuelta y continuó deslizándose hacia adelante. No. Este fragmento está demasiado lejos. No podrás alcanzarla en tu estado actual. Y antes de que me lo pidas, no te llevaré. Jim apretó los dientes cuando escuchó eso. Dejar que un Zerg lo llevara era lo último que quería hacer. Quizás Isa no había intentado matarlo o infestarlo hasta ahora, pero todavía había una vida de terror dentro de la memoria de Jim cuando se trataba de Zerg. Sabía que ella era su mejor oportunidad para encontrar a Sarah ahora mismo, pero eso no significaba que tuviera que gustarle un poco. Entonces, ¿a qué Sarah me llevas? ¿Tu amada reina de espadas que derrotamos en Char? Quería saber. No, este fragmento no. Isa respondió con sinceridad. No tengas miedo, el fragmento que estamos buscando te tiene mucho cariño. Al menos debería mantenerte a salvo hasta que encuentre la ubicación de su majestad. Todo sonaba sospechoso sobre esto, pero ¿qué otras opciones tenía? Su dolor de cabeza palpitante volvió y tuvo que reducir la velocidad un poco. Necesito encontrar a Sarah. Murmuró. De hecho, pero no estás en forma para caminar y no puedo dejarte sin supervisión. Además, parece que incluso la vida vegetal de este mundo no te quiere demasiado. No es que pueda juzgarlo. Oh genial, ahora ella era mala. ¿Cuánto tiempo más? Jim gimió. Mucho más largo. Isa respondió con sinceridad, y Jim gimió una vez más. Las palmeras pronto desaparecieron y fueron reemplazadas por un tipo diferente de jungla, una que se veía muy diferente en comparación con la que Jim había experimentado hasta ahora. Estas plantas en realidad parecían plantas, a pesar de que tenían muchas espinas. Justo cuando Jim estaba a punto de tocar una de estas plantas, Isa se dio la vuelta y lo miró. No toques eso. Ella ladró. Este lugar es peligroso. Mantente cerca, de lo contrario, algo podría atacarte. Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿No me dijiste que quería sacarme de peligro? Preguntó. No. Dije que este fragmento de su majestad te quiere bastante. Sin embargo, la vida salvaje local no. Así que asegúrate de no tocar nada si valoras tus extremidades como están ahora. Esto estaba mejorando cada vez más. Había más preguntas que lo seguían molestando, pero ya estaba jadeando como un loco y tenía que asegurarse de no tocar nada que pudiera terminar tratando de comérselo. Decir que lograron hacer una buena velocidad hubiera sido ridículo. Se movían a la velocidad de caracoles de gran tamaño. Todo el cuerpo de Jim estaba cubierto de sudor, y su mano se metió en el bolsillo de sus pantalones con la esperanza de encontrar otro estimulante. Pero no hubo ninguno. Sarah, o lo que aparentemente era solo un fragmento de la Sarah real, se los había quitado. Quizás era mejor así, sabía cómo se veía una sobredosis letal de estimulantes. Primero vino el derrame cerebral, luego las convulsiones. Entonces empezaría a sangrar por todos los orificios disponibles.
Y con todos, se refería a todos ellos. Luego intentaría quitarse la piel de su propio cuerpo. Y luego realmente comenzaría a sangrar. Digamos que había visto cosas como esta antes. No utilicen estimuladores, niños. Entonces, ¿qué es este lugar, de todos modos? Jadeó. Fue entonces cuando Isa se detuvo de repente y miró a su alrededor. ¿Qué te pasa? ¿Te perdiste? Preguntó Jim, pero ella solo levantó la mano y le hizo un gesto para que se callara. Mira, si te sientes ofendido por lo que dije, no es nada personal. Jim gimió. Es solo que eres tan, bueno, Zerk. Ahora estaba tratando de disculparse con un Zerk. Genial, simplemente genial. Sin embargo, a Isa no parecía importarle lo que estaba tratando de decirle. ¿Y ahora qué? Estás pi. Silencio. Isa ladró y le dio a Jim una mirada severa. ¿Qué es el Maa? Jim gritó cuando de repente una criatura saltó sobre él desde detrás de un árbol. Fue tan malditamente rápido. Todo lo que podía ver eran garras y dientes y que era aproximadamente del tamaño de un Zergling. Pero no se parecía a ningún Zergling que hubiera visto en su vida. No es que importara, sin embargo, la criatura era simplemente demasiado rápida para que Jim hiciera algo. Por otra parte, ¿qué pudo haber hecho? Todo fue demasiado rápido para que él ni siquiera levantara las manos, pero pudo ver cómo algo negro atravesaba su campo de visión. La criatura desconocida gritó de dolor e ira cuando la cola de látigo de Isa la golpeó y la estrelló contra un árbol cercano. Se veía diferente, pero el grito sonó como si perteneciera a un Zergling. James Raynor, retrocede. Isa ladró y comenzó a sacarle el infierno a esa criatura. Trató de volver a levantarse y reconoció a Isa como el enemigo verdaderamente peligroso. La criatura volvió a ponerse en pie mientras la sangre corría por sus piernas. Ahora que Jim tuvo la oportunidad de mirarlo de cerca, tuvo que admitir que realmente se parecía a un Zergling. Pero al mismo tiempo, era mucho más feo que cualquier Zergling que hubiera visto o oído. De su espalda salían largas espinas y estaban conectadas por una piel gruesa y curtida. Casi parecía una vela. ¿Qué diablos es eso? Jim gritó, pero al menos esta vez no tuvo que luchar por su querida vida. Isa se movió rápido, mucho más rápido que cualquier hidralisco. Usó su cola con una eficiencia mortal y la arrojó sobre la criatura una vez más. El latigazo fue tan malditamente fuerte que Jim tuvo que cubrirse la oreja y vio con horror y asombro cómo la punta de la cola de Isa golpeó a la criatura y la partió en dos. La sangre y las entrañas volaron por la jungla, pero afortunadamente Jim se salvó de que le cayera encima una ensalada de carne. La mitad superior de la criatura gritó una vez más y fue una visión espantosa. Incluso sin la parte inferior del cuerpo, trató de arrastrarse hacia Isa y Jim, pero también tenía que seguir las reglas básicas de la biología. Cuando la criatura finalmente gorgoteó su último aliento, Jim logró respirar profundamente. ¿Qué es esta cosa? Preguntó mientras presionaba su espalda contra un árbol. Un Zergling. Dijo Isa y movió la cola de un lado a otro para deshacerse de toda esa sangre. Eso no se parece a ningún Zergling que haya visto. Jim murmuró. Porque no pertenece al enjambre. Vamos, tenemos que irnos. Como dije, la vida salvaje puede ser realmente feroz. Tenemos que darnos prisa. Y entonces Isa se dio la vuelta y se deslizó hacia la siguiente colina. Bueno, no hay discusión aquí. Jim murmuró y se alejó del cadáver mutilado. ¿Un ser que no pertenecía al enjambre? ¿Qué se supone que significa eso? Pero Jim no tuvo tiempo de hacer esa pregunta. Subir esa colina era una maldita pesadilla, y Jim sabía que tenía que tomar un descanso una vez que llegaran a la cima. Para su alivio, Isa pareció disminuir la velocidad y cuando estuvo arriba, pudo escuchar una cascada cerca. Oh, le vendría bien un poco de agua fría y limpia ahora mismo. Por favor, necesito un descanso. Jim jadeó y puso su mano sobre sus piernas. Eso no es necesario. Hemos llegado. El fragmento está abajo. Isa explicó y él la miró. ¿Abajo? Preguntó Jim, y luego se dio cuenta de que estaban cerca del borde de un acantilado. Miró hacia abajo y gimió de incredulidad. Ni otro acantilado. Ya estaba harto de acantilados. Pudo ver un poco de agua debajo de ellos. Este no era el océano, era solo un lago. No creo que vea un camino que conduzca hasta allí. Jim murmuró. Y además, no puedo ver a Sarah por ningún lado. ¿Estás seguro de que está en el Ark? Fue entonces cuando Isa simplemente lo agarró con la cola y simplemente lo tiró por el borde. Jim quería gritar algo muy poco amistoso, pero se estrelló contra la superficie del agua en casi un instante. Entonces, ¿este había sido el plan de Isa todo el tiempo?
¿Lanzarlo al agua para que se ahogara? Esa maldita criatura. Nunca debería haber confiado en esta maldita bestia. Ahora se ahogaría y... Fue entonces cuando sus pies hicieron contacto con el suelo. ¡Arl, qué diablos! Se las arregló para gritar cuando se puso de pie y miró a su alrededor. El agua solo le llegaba a la cadera. Miró hacia arriba y apretó los dientes con ira. ¡Maldita serpiente! Podría haber roto mi espalda. Pero no recibió respuesta. ¿Ese ser ya se había ido? Dejó caer los hombros y gimió de dolor. Esto fue demasiado. Jim no se dio cuenta de cómo algo se movía a través del agua. Fuera lo que fuera, tampoco pareció notarlo. Cuando algo comenzó a atravesar la superficie del agua, se dio la vuelta y sus ojos se abrieron en estado de shock. ¡Oh diablos, no! Esas eran garras. Garras largas y mortales. Y aunque el cuerpo principal de esa criatura permaneció bajo la superficie del agua, no había duda de que era Zerg. Al diablo contigo, Isa. Él gritó. Estaba tan acabado. Y fue entonces cuando la criatura salió del agua. Los ojos de Jim se abrieron en estado de shock cuando se dio cuenta de que Isa le había mentido todo el tiempo. «Oh no». Se susurró a sí mismo. «No otra vez». «Oh, eso se siente bien». La reina de espadas gimió y estiró sus extremidades, incluidas sus largas y mortíferas alas de espada. Ella le había dado la espalda a Jim y no parecía notarlo en absoluto. Jim, por otro lado, se preguntó si debería intentar escapar, pero esa era una cuestión estrictamente académica. Incluso en las mejores condiciones, no podría superar a la reina de espadas. «No, por favor no», susurró Jim y la reina de espadas se congeló cuando escuchó algo detrás de ella. «¿Quién está ahí? ¿Pensaste que podrías acercarte sigilosamente?» Siseó y se dio la vuelta. Y fue entonces cuando sus ojos se encontraron. Parecía que la reina de espadas necesitaba un segundo para darse cuenta de quién estaba frente a ella. Sin embargo, Jim estaba demasiado sorprendido para notar los cambios. No hasta que vio cómo sus ojos se abrieron y cómo la criatura dio un paso hacia atrás. «No, no, no puede ser». Pero esas no fueron las palabras de Jim. La reina de espadas presionó su mano contra su boca, y Jim pudo ver cómo lágrimas moradas comenzaban a correr por las mejillas de la reina. Lágrimas púrpuras, procedentes de ojos púrpuras brillantes. Se suponía que Jim debía estar sorprendido, pero pudo ver cómo la reina de espadas comenzó a sacudir la cabeza y a gritar. «Estás muerto. Se supone que debes estar muerto», gritó la reina de espadas. Jim entrecerró los ojos cuando finalmente se dio cuenta de que no era la reina de espadas la que había intentado matarlo. Ojos morados, los mismos ojos que había visto por primera vez cuando ella lo liberó en los moros. «Siempre te querré. Nunca olvides eso. Esta no era la reina de espadas. Era el renacimiento de la reina de espadas. ¿Sarah?», susurró Jim, demasiado cansado para hacer algo al respecto. Cuando Sarah miró sus propias manos, esas garras y uñas afiladas, la expresión de su rostro era de puro dolor y desesperación. ¿Qué he hecho? Ella lo miró directamente a los ojos. «Jim, ¿qué me he hecho a mí mismo?». Y luego se apretó la cara con las manos y empezó a sollozar.